Hola a todos, bienvenidos a Animatúa, a este capítulo súper especial porque empezamos con los invitados a distancia, creando también la forma de conectarnos y hoy vamos a hablar de la combinación del duelo con la espiritualidad y yo creo que un poquito de la deconstrucción de nosotros como seres humanos a partir de un duelo y de cómo nosotros volvemos a unir las piezas y a juntarlas. Y para eso tengo una invitada muy especial. Ella es Mónica, ya se las voy a presentar, pero lo bonito de esta unión es la magia que se esconde detrás de esto y de procesos tan grandes y tan profundos como lo es el duelo. Ustedes saben que a mí me gusta conversar, entonces vamos a tener una conversación en la que ustedes, de la cual ustedes son invitados, entonces van a ver cómo la conversación va fluyendo y realmente esperamos que les guste mucho este espacio. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida a Moni. Hola, hola, Moni. Hola, André, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y por medírtele a un espacio de mucha conversación y de mucho amor. Y empiezo antes de presentarte y de que te presentes, dedicándole precisamente este capítulo y esta conversación entre nosotras a tu mamá. Entonces, que sea ella la gran invitada y la que esté sentada con nosotros teniendo esta conversación. Y ahora sí, dándole esa bienvenida tan especial a tu mamá, te la doy a ti para que nos cuentes un poquito de quién eres tú y de por qué vamos a hablar hoy contigo. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Pues, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos debido a que mi mamá falleció hace 7 meses y gracias a una amiga que tenemos en común, a la cual también le diste tu apoyo, terapias individuales y demás, como tu guianza. Ella pues fue el vínculo entre las dos, me recomendó que hiciera mis sesiones contigo para finalmente pues empezar como nuestra grandes sesiones que tuvimos a lo largo de estos 7 meses. Entonces fue así como nos conocimos. ¿Qué más te puedo contar? Entonces, sobre todo, pues quisiera hablar como antes de conocerte, yo empecé toda mi, digamos, con mi búsqueda espiritual, como muy ligada al tarot, también a la astrología. Empecé mis estudios un poco antes de la pandemia. Tuve varios profesores y tratando de encontrar un poco de qué se trata como todo este camino y como toda esta guía hacia lo que es la vida en general, fue que encontré como un poco mi camino espiritual, que se ha ido transformando, sobre todo una vez pues muere mi mamá, y como que eso lo vimos juntas y fuiste como un gran apoyo para abrirme un poco más a la espiritualidad desde una forma como un poco más honesta, lo llamaría yo, como más real, aterrizada y pues verdadera, siento yo. Entonces, eso sería. Bueno, qué bonito porque a mí me pasó lo mismo contigo, es decir, yo siento que empezamos este proceso juntas, cada una con su duelo. Y lo Ujú. bonito de estos espacios creados como desde la conciencia, de lo sensato también y desde lo real, que era lo que estabas diciendo, es que se abre la oportunidad como de transformarnos realmente, como que llegamos sin máscaras y empezamos a quitarnos las capitas de piel que tenemos y a partir de eso entonces a tener la posibilidad de encontrar algo más. Y siento que tu perspectiva espiritual, o al menos la que también ibas descubriendo, me brindó a mí muchísimo. Ujú. Y me parece bonito eso y creo que por eso no pude haber escogido una mejor persona para hacer este capítulo porque es como las dos terminamos caminando juntas duelos totalmente diferentes, pero que de Mm. alguna manera también nos estaban poniendo como las heridas al aire libre para poderlas trabajar de verdad. Y, Sí. y pues igual aprovecho y les cuento que obviamente he trabajado contigo tarot, carta astral, carta dracónica y que ya igual ahorita antes también, ahorita antes, ¿no? Ahorita nos cuentas bien qué, pero me gustaría que nos dijeras entonces, listo, estabas transitando este camino espiritual que seguramente surgió a partir de un llamado y empiezas como a caminarlo y luego de repente, ¡tin!, llega la pandemia que también implica muchas cosas y muchas dinámicas, pero luego 7 meses atrás muere tu mamá. ¿Y qué pasa Ujú. entonces con tu camino espiritual? Que yo siento que en un principio uno lo ve bastante claro, pero que después empieza como se le empiezan a borrar los límites y sobre todo ante una pérdida como esta. ¿Qué pasa contigo en ese momento? Pues, digamos que mi camino espiritual, como lo dices tú, sí fue por un llamado, también siento que ayudó un poco el vínculo que
tuve con mi mejor amiga y mi hermana en cuanto a ellas querer también buscar su camino espiritual en la misma época, fue como muy coincidencia. Entonces empezamos como a caminarlo, recorrerlo unidas, cada una por separado, por supuesto, pero pues este camino espiritual era más para preguntarnos un poco quién éramos nosotras en la época. Obviamente cuando llega la pandemia muchas cosas cambiaron porque pues yo me casé un poco antes de la pandemia, entonces era todo este tema de quién soy yo también en pareja, quién soy yo como individuo, cómo empiezo a ser un poco más independiente de mi familia, de las estructuras familiares, fue súper importante, y entenderme desde un punto un poco más objetivo. No sé si sea la palabra indicada, pero al verse uno a través de una carta astral, creo que uno un poco, el ojo sí se va hacia un territorio un poco más objetivo o universal para verte a ti desde otro lugar. Entonces fue un ejercicio, digamos, súper fuerte en esta época de transitar y de ver realmente uno quién era en esa época. Y digo en esa época porque como nos vamos transformando a medida que vamos recorriendo, pues toca también ir transformando como nuestras creencias, valores y demás. Y cuando pasó lo de mi mamá, pues yo llegué a ti y me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos ambas fue, no entiendo cómo qué pasó con mi espiritualidad. Yo pensé que yo ya tenía todo súper claro y no, como que una vez pasa lo de mi mamá, entendí que uno no tiene nada claro, o sea que una cosa es la teoría, una cosa es aprenderte a ver desde un lugar un poco más, voy a decirlo, más amable, porque no estaba pasando por una crisis en ese entonces. Y cuando tú ya transitas una crisis, verte desde un lugar objetivo cuesta muchísimo más, como es más difícil, uno pierde percepción de, pues, de las cosas. Entonces, para eso creo yo que es muy importante la terapia en general, ¿no? Como para que te ayude un poco a caminar pues, este camino, por decirlo así. Y en ese, pues tú tuviste mucha influencia porque también recuerdo mucho palabras tuyas diciéndome, es que también tenemos que quitar un poco los velos que ha tenido la espiritualidad y como todas estas técnicas, procedimientos, que literal era lo que yo había visto con la espiritualidad, como entonces la vela se tiene que prender así, la carta se lee así, el tarot se lee así, y un montón de leyes y procedimientos que no estoy diciendo como que estén mal, pero estoy diciendo que limitan un montón todo el universo que significa la espiritualidad. Y creo que tú lo entendías súper bien, y cuando tú me dijiste eso fue como, oh, ella es, o sea, ella es la que me tiene que acompañar a mí en todo esto. Porque sí sentí como mucha cercanía a algo que yo también quería desarrollar, y es como desde tu postura o desde quién eres tú, pues desarrollas el camino espiritual. O sea, quién eres tú y cómo tú te desenvuelves en él. Porque sí creo que no existe una espiritualidad universal y que se adapte a todos, sino creo que cada uno tiene que encontrar sus métodos y también las guianzas, su terapeuta, que le impacte más a uno, que lo mueva más a uno y que lo ayude, pues, obviamente, a su evolución. Wow, sí, totalmente. Y creo que eso, por ejemplo, a mí en este camino fue lo que más me costó. Porque claro, entonces empezaba uno a leer. Uno en este camino, creo que la herramienta más grande que uno desarrolla es el aprendizaje, el querer conocer, el querer entender un poco más, el hacerse preguntas y buscar las respuestas. Pero en la medida en que uno lo va caminando y uno cree que ya tiene todo como fríamente calculado y que ya se las sabe todas, el universo llega y le dice a uno como, no, o sea, no te las sabes todas, no se Sí. trata de eso, no estamos buscando que te las sepas, pero así no es. Y el así no es para que aprendamos un nuevo método, unos nuevos pasos, una nueva manera, sino para que nosotros en nuestro interior encontremos lo que nos funciona a nosotros. Y creo que Mm, las crisis que mm, generan un poco ese caos que desordena todo, precisamente es como esa invitación, y no estoy diciendo que la crisis sea para que eso pase, sino que siento que las crisis, las pérdidas, las muertes como que abren esa puerta. Es como, bueno, ¿qué vas a hacer con esto que no era que no te estuviera funcionando, pero que es como que diste un paso más adelante, lo que sigue que es? Y es como que yo creo que, como lo decías también, es como, bueno, es un proceso que es tan de uno, que no es universal, que uno va creciendo con él, y así como lo decías, como que como uno se va transformando, seguramente el proceso espiritual que uno lleva también. Y ante esa crisis yo creo que es como todo se cae y vuelva y póngalo y organícelo.
Total. Entonces, digamos que ahí mi siguiente pregunta viene siendo más como, ¿cómo haces para recoger las piezas, no solo de ti como individuo que acaba de perder a su mamá, Ujú. sino también como un individuo que se estaba buscando y que seguramente se sentía cerca de encontrarse, pero que una vez le dijeron que tenía como en parqués volver a empezar en ceros? ¿Cómo fue eso Ujú. para ti? Pues, no sé, cuando empecé a estudiar tarot, pues con el tarot tú empiezas a estudiar también un libro que se llama El Camino del Héroe y todos los arquetipos tienen que ver con el camino del héroe. Y me parecía muy curioso que mi profesor de esa época nos repetía mucho como caminen esto con humildad, como no, cuando lleguen a un punto en donde crean que sepan todas las respuestas, no es. O sea, ese punto va a llegar un quiebre, va a llegar una crisis, va a llegar algo que les va a enseñar a ustedes a tener más humildad como con la vida y la espiritualidad. Y como que creo que cuando uno les dicen estas cosas y uno no las ha vivido, como que uno simplemente las escucha, pero no las entiende del todo. Y cuando pasó lo de mi mamá, como que creo que fue el golpe más fuerte para tener mucha más humildad con uno y como con los otros, ¿no? También a empezar a entender las crisis desde otro ángulo, más allá de que una crisis se te derrumban todo. Creo que era como cuánta humildad y cuánto amor propio, que yo sé que es algo que se dice mucho, pero siento que poco se entiende realmente lo que es estar para uno en todos los momentos. Eso es lo que te enseña esa humildad, ¿no? Como cómo vas a estar para ti una vez se te desplomó todo. Porque más allá de la conexión que yo tenía con mi mamá o la relación que yo tenía con ella fue algo súper inesperado que pasó en 3 días. Pues yo vivo en Toronto, mi mamá pues vive en Colombia, entonces fue ir otra vez al lugar, a tu hogar, donde naciste, a ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces era todo este proceso de rearmar el rompecabezas sin saber cuál era el rompecabezas, porque creo que eso es la mayor incertidumbre. Yo siento que uno no sabe, o por lo menos en mi caso, no sabía qué estaba armando, Exacto, no no es como tenía el ni idea. rompecabezas real que te muestra la imagen de qué es lo que tienes que ir poniendo. Ajá, Exacto, exacto. Entonces es un proceso de reaprender y de borrar como cosas que tú creías que tú eras o que debías ser, ¿no? Y todo el proceso de duelo que junto a ti fui como armando ciertas piezas que tenían que ver como las expectativas de la familia, las expectativas tuyas, a ver o sea, me parece curioso y como gracioso pensar que uno tiene un imaginario de ver cómo uno va a adoptar estas crisis, ¿no? Como total. si se muere alguien, ¿yo qué voy a hacer? Seguramente haré esto y creo que uno sí se hace un imaginario y pasa eso y pues totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, no es lo contrario, es como totalmente inesperado, no Exacto. te vas a encontrar con las cosas que crees que te vas a encontrar. Creo que yo te dije en una de nuestras sesiones como pero no sé por qué no estoy botada en el piso llorando todo el tiempo, ¿no? Y pues tú me repetías como, pero ¿qué te hace pensar que debías estar en el piso botando todo, pues llorando todo el tiempo sin poder hacer nada? Y yo, no, pues no sé. Creo que hay unas creencias súper colectivas frente al duelo también, frente al cómo construirse y cómo percibirse en los duelos, ¿no? Total. También el cómo acompañar, porque creo que también las tareas como más importantes en todo este proceso es aprender a acompañar a mi familia y a personas que no buscan tanto los recursos que no sé, creo que nuestra generación busca un poco más, siento yo, como Total. terapia, ver cosas alternativas, espiritualidad, sea tarot, lo que le resuene a cada uno, pero siento que nuestra generación sí tiene mucho más esos recursos que la de nuestros papás, por ejemplo. Entonces, creo que es también un gran trabajo de aprendizaje ver el recorrido de otros. Total, y me encanta algo que dijiste y creo que es el punto de partida de toda esta conversación. Y aquí hago un paréntesis y es que Moni y yo dijimos, aquí vamos a hablar nosotras de lo que vaya fluyendo porque también confío y sé como en esa sabiduría del universo de nosotros mismos que sabe lo que va a entregar y lo que es importante como mensaje. Y creo que lo cogí, lo anoté de una, cogí algo con que escribir y es, creo que al final la espiritualidad, Moni, es en términos muy generales, algo que dijiste y es aprender a estar para nosotros mismos en todos los momentos. O sea, eso Mm, me acaba de hacer así, ¡puf! Porque sí, literalmente uno ni siquiera se le pasa por la mente. Uno no tiene ni idea de lo que es estar para uno mismo.
Y creo que al final, cuando uno aprende a estar con uno mismo, a acompañarse, es que uno le puede dar al otro. No significa que sean condicionales, es decir, y sería mentiras que yo les dijera, es que como yo ya sé estar conmigo, por eso es que puedo brindar ayuda, porque no es cierto, uno se va sanando también en la medida en que camina. Pero siento que esa es la espiritualidad, como entenderse uno y a partir de ahí expandirse. Y en ese mismo Mm. proceso, creo que ahí fue cuando algo te hizo clic. Y te hizo clic no necesariamente para que de una todo encajara en su lugar, porque lo que dice del rompecabezas es absolutamente cierto, sino que fue más bien como, listo, esto es lo que yo necesito en este momento para mí, y a partir de ahí Mm. seguramente todo va a encajar. Y no significa que el tarot, ni la carta astral, ni todas las maravillas que haces no tuvieran cabida, sino que primero necesitabas saber qué eras tú para ti, para luego saber cómo utilizar esas herramientas que dejaron de Mm. ser un paso a paso para convertirse precisamente en una extensión de ti misma, en Mm. capacidad de cogerlas y poderlas como proyectar en los demás. Que esa es la magia que yo To- siento que no todas las personas que hacen lo que tú haces tienen. mm. Entonces, eso me parece espectacular. Y otra cosa que dijiste y es el creer, ¿no? El creer, yo también, y les cuento, yo he dicho, yo antes, no, decía hace unos años que el día que mi mamá muriera, mi mamá todavía no ha muerto, me doparan inmediatamente porque yo me suicidaba, básicamente. O sea, literalmente ese era mi nivel, como, por favor, me dopan hasta que yo pueda procesar esto. Mm. Y creo que obviamente en la medida que uno va creciendo, pues las cosas van cambiando y también la concepción Claro. que uno tiene de muchas cosas. Sin embargo, yo también digo, puede que yo les esté diciendo todo eso, pero el día que a mí me llegue esta muerte, yo no tenga, o sea, mis herramientas no me sirvan a mí para absolutamente nada en un primera instancia, pero entender que uno también puede deshacerse del deber ser, incluso en el duelo, es súper liberador. Como que si Mm. no voy a llorar está perfecto y no significa que no me importa, o si lloro sin parar tampoco significa que mi ser querido no esté bien, sino que simplemente es como que me permito por fin que incluso el proceso de duelo sea un lienzo en blanco sobre el cual Mm. yo sea lo que tenga que ser en ese momento, y que esas sean las piezas con las que después me voy a armar a mí misma, ¿no? Como esa parte. Y mi Total. pregunta ahora, que mis preguntas yo sé que son rarísimas, pero yo sé que tú me las respondes, y es, ¿cómo te armaste a ti? ¿O cómo te estás armando? Ujú. Sí, eso te iba a decir, como creo que no he terminado, porque, y creo que no llevo ni siquiera el 10% del armado, o sea, como que me pongo a pensar, eh, han pasado 7 meses, he dejado de pensar en el tiempo como algo medible para cualquier crisis Total. o para cualquier proceso personal. Creo que a la medida que voy caminando como el trayecto de mi vida, siento menos fuerza de estar anclada a un tiempo, ¿sí? Uf, Entonces, es como recordármelo todos los días, porque sí creo que nosotros volvemos como a las creencias con las que nacimos, a las creencias de nuestra familia, y es como repetirse todos los días, bueno, otra vez estás en un ciclo u otra vez estás atravesando por un día de pronto que no es tan fácil para ti, ¿no? claro. Y me ha pasado mucho con el duelo de mi mamá y digamos con hablar con mi hermana o mi papá y ver que ellos de pronto no están bien ese día y lo duro que eso puede ser para mí, ¿sí? Sí. Entonces es ver que hay días buenos, hay días malos, hay días en donde te vas a sentir mucho más cercana y hay días en donde sientes que el timón se lo llevó la inconsciencia, como que nada que ver que quién es esa persona, pues todo es parte de ese rompecabezas y creo que en la medida en donde empezamos a coger como distintas partes de nuestro ser, que siento yo que pasa mucho en la carta astral, que por eso hay 12 casas y 12 ámbitos como de tu vida, es porque tú eres en cada uno una persona distinta y Ujú. todos hacen parte de lo mismo, ¿sí? Entonces, verte tú en distintos ámbitos, con tus amigos, con tus familiares, en tus crisis, en otras áreas de tu vida, cuando gozas, todo hace parte de lo mismo, nada es mejor uno que otro. Entonces, obviamente esto es mucho más fácil decirlo que ir afrontando el proceso, porque siento que cuando hablo como que también pareciera como que esto fue muy sencillo No. cuando no, y como que creo que es algo importante para cualquier persona que esté oyendo y esté pasando por un proceso de duelo de cualquier índole, es como empezar a entender que el tiempo no es medible y que no importa cuánto tiempo haya pasado, si te sientes mejor un mes y el siguiente mes no tan bien,
eso es también aceptable, ¿sí me entiendes? Es como, es parte de la vida, sí, yo, algo que creo firmemente, ciclos que se repiten y por ende van a haber momentos de tristeza que se van a repetir y uno se va a sentir diferente en ese momento de tristeza. Entonces, por eso creo que no creo que haya alguien que se haya armado su rompecabezas y creo que el que diga siendo espiritual o psicólogo, lo que sea, que ya la tiene toda clara, creo que es lo más lejos de la realidad, creo que eso es lo que diría yo como, por ahí no Red es, flag, este psicólogo, sí. sí, como este terapeuta no es para mí. Eh, y creo también algo importante cuando empecé a hablar contigo es entender cómo también nosotros como terapeutas o como acompañantes de procesos, como de crisis, de cualquier índole, también pasamos por muchas cosas. Y el hecho de que estemos hablando de estos temas y que tengamos una voz hoy, digamos, y que tengamos como esta charla entre las dos, no significa que no estemos pasando por como por nuestros duelos, ¿no? Y que no sigamos haciéndolo. Y creo que es ver eso también con humildad. También creo que hay muchos, no voy a decirles clientes, pero personas que se acercan pensando que pues los vamos a curar o alguna cosa de este estilo, y es como, no, mira, yo soy también una persona igual a ti, simplemente te voy a guiar un poco más en el proceso Ujú. y he pasado por otras cosas que tal vez tú no y otras que tal vez parecidas, pero son procesos distintos. Y entender eso es como que creo que también me ayudó mucho contigo porque te vi tal cual eras, o sea, no te idealicé o lo que sea, sino fue como, esta es Andrea. Y cuando viniste, o sea, fue curioso porque después viniste a terapia conmigo y yo después volví contigo y no era una cosa como, no, entonces ya la vi toda, entonces no puedo confiar en ella, sino al revés, había ya una intimidad entre las dos. Creo que eso las dos como que lo sentimos muy a la par y hizo más cercana nuestra relación, ¿no? Total, yo, aunque yo confieso, ¿no? Que mi instinto, mi saboteador, mi ser saboteador, decía como que Mónica, Mónica, ¿qué va a pensar? Socorro. Y aquí les explico, es decir, hay algo que yo siempre he apoyado y que cuando yo no sabía que yo iba a tener un camino espiritual, en lo mínimo, en lo absoluto, pero cuando yo veía a las personas que tenían, digamos que, servicios espirituales, que estaban al servicio de este mundo espiritual, yo decía, algo que me tengo que prometer es nunca ser esas personas que se venden como perfectas, o que venden un ideal de persona que no existe, porque ser vulnerable, ser humano, seres sintientes, pues es algo que todos tenemos y que no hay nadie, así como decías, que pueda decir que ya lo tiene todo dominado, punto. O sea, ni siquiera el Papa, si lo vemos desde la religión, ni ningún maestro espiritual. Y creo que eso es lo que yo también he intentado hacer de cara a Anima, y obviamente no me pasa con todo el mundo, pero cuando yo me siento y te empiezo a contar mi duelo, que venía así como calladito a su manera y se fue haciendo sentir más fuerte, claro, yo decía como, ¿será que Moni va a decir como esta vieja que ni siquiera ha podido con su duelo que está hablándome aquí? Pero creo que pasó todo lo contrario y yo sí siento que fui quitándome capas, eh, y fue muy bonito el como encontrarnos en el medio y saber que desde nuestro saber, desde nuestro hacer, pero también desde nuestro sentir, teníamos la capacidad de ayudar a sanar a la otra, pero que ese sanar no venía desde un perfecto, sino desde un humano, desde un imperfecto precisamente. Y, y algo que me enseñaste y que me dijiste en reiteradas ocasiones era como, no midas esto en tiempo, porque si bien yo entiendo que el tiempo aquí no existe, porque igual para el alma no existe, había una parte muy humana de mí que decía, yo necesito que A pase para que B pase, ¿no? Entonces yo te decía, yo necesito que esta persona firme los papeles del divorcio para yo poder Sí. por fin sentirme libre. Y siento que si bien, o sea, que fuimos construyendo esa idea de no necesitas eso, puede que te demores más o que te demores menos, pero como que darnos la posibilidad de, uno, no esperar que un tiempo externo nos condicione nuestro proceso interno, y de dos, soltarnos un poquito el lazo y permitirnos como expandirnos para sanar. Eso para mí fue magia, como porque si no me iba a quedar toda la vida esperando que algo pasara, Sí, y pasó lo contrario, es decir, en el momento en que yo solté y dije, listo, pues sí, el total. personaje firmó los papeles del divorcio.
Pero creo que ahí hay algo muy bonito y lo anoté para preguntarte también. Y es, fue pucha, el rompecabezas está hecho de todas las piezas. Uno no escoge cuáles, no son las bonitas, Mm, no son las perfectas. Son las luces, las sombras, la imperfección, los errores, el ego y el alma, todos en conjunción haciendo un rompecabezas que curiosamente termina siendo una obra de arte armoniosa, mm, como que uno ve la sí. pieza y uno dice, esta vaina, ¿qué? Pero al final cuando las unes, sí, pero ¿cómo haces tú o cómo has hecho tú para hacer las paces con cada pieza del rompecabezas, incluso con las piezas que no te hacen sentido o que no te gustan tanto? Em, pues, la pregunta está difícil porque siento que aún no hago las paces con varios como personalidades mías. Sí, Pues lo hablo personalidades, pero son como facetas, ujú, diría yo, como sí, creo que aún no hay paces con ninguna, pero hay amistades temporales. Entonces, hay días en donde me es más fácil aceptarme vulnerable, por ejemplo, que hay otros días. Entonces, es recordarme, es como volver otra vez a uno, ¿no? Es como también en esos días en donde no nos aceptamos, estar bien, no aceptarnos. Es como, listo. Yo soy muy de darnos permiso, ¿no? ujú, Y creo que tú eres igual. Entonces es como de permitirnos tener espacio para todo, porque una vez tú no te das espacio para todo, para ser totalidad, ujú, que igual no la conoces ni siquiera al 10%, creo que entonces te restringes y pasa lo mismo que pasa con todos cuando nos restringimos cosas y es crear como un gran abismo entre lo que en verdad somos y lo que queremos ser, ¿no? total. Entonces, ahí creo que el permitirse es la mejor forma de estar con uno mismo. No se trata de cambiar, no se trata de transformar. Yo creo que se trata, es más, creo que se transforma en la medida que uno está consigo mismo en cualquier momento. Entonces, sea que uno esté, no sé, llorando en una esquina, que no quiera ver a nadie, que, no sé, no responda al celular, o en estos momentos en donde uno sabe que necesita acompañamiento de los amigos, los familiares, de personas que quiera como permitirse toda esa vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad vendría siendo ser honesto con lo que necesitamos cada Toca, día, ¿no? toca, sí. Entonces, sea que eso no lo entendamos, porque lo queremos ese día, es como dárnoslo, ¿no? Como yo no entiendo por qué hoy quiero ponqué de chocolate y pongo esto en términos de comida, porque siento que también es un buen ejemplo. Es Total. como, no entiendo por qué hoy quiero eso y por qué no te lo vas a dar, ¿no? Porque O no, sea, exacto. exacto. Entonces, creo que desde ahí se trata y no, creo que nosotros, no sé qué ser humano llegue al final de su vida y diga estoy en paz con todo lo que he sido. Como que creo que eso es difícil, creo que eso también es un poco ponernos la vara todavía muy alta frente a lo que somos como humanos. Creo Total, que lo que mejor podemos hacer es navegar el día. Y por eso total. digo que el desprenderse del tiempo es tan clave como en ese tránsito, como en ese andar por la vida que pues digamos que es súper efímera, ¿no? Cada día Total. es tan diferente al otro que simplemente planear cómo nos vamos a sentir al otro día es como, me parece súper irracional, ¿no? Como que la cabeza ahí te juega una vaina de como, y sí, mañana vas a sentirte así y en un mes vas a llegar a, no sé, a la espiritualidad máxima, iluminación y todas estas vainas que uno es como, ah, ¿de dónde sacaste eso? Total. Entonces sí, creo que es eso. Y creo que ahí es donde se genera la ruptura con el ideal de espiritualidad precisamente, Mm, porque tanto la religión como la espiritualidad, esta que le pongo en comillas, porque para mí va en comillas, pero pues es libre cada persona de cómo la pone, es que te venden que uno tiene que ser algo para lograr algo, ¿no? Como que mm, tú, es casi que nos venden la idea que lo que somos no basta y que ujú, tenemos que buscar esa versión que sí baste para nosotros por fin acceder a un grado de iluminación, espiritualidad, conciencia, bla, bla, bla. Pero mm, entonces al final, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que seamos fotocopias de otras personas para poder lograr mm, esto. ¿Quién dice realmente que no basta con lo que somos hoy para lograrlo? Obviamente, el fin último de esta vida es crecer, aprender, mm, expandir. mm, Pero ujú, seguramente yo, en la medida que expanda, seguiré siendo yo como soy, con mis ujú, virtudes y con muchos de mis defectos,
que algunas Ujú. veces también igual también serán igual de grandes que la expansión que estoy buscando, porque de eso se trata. Pero entonces la espiritualidad sí nos ha vendido mucho el tema de tienes que hacer esto, y yo sé que hay muchas cosas de entre paréntesis que son reales, pero pues difíciles, como por Ujú. ejemplo lo decía Elizabeth Kubler-Ross, como a mí la gente espiritual me decía como, oiga, no coma carne, no fume, no tome café, y la señora es como, yo me desayuno café con cigarrillo, ella Mm, ya murió, pero era como, y aún así tuvo experiencias espirituales increíbles. mm, Entonces, claro, y al final es como eso, es como romper con la idea que nosotros no bastamos con lo que somos mm, y hacer las paces también con esas totalidades, porque obviamente no todas las partes de nosotros nos van a gustar, pero en la medida en que nosotros decimos, esta parte no es la que mejor me cae, sí. pero tal vez es una parte que también me está enseñando y la hago, la invito a sentarse aquí conmigo a que me saque lo que me tenga que sacar y conversemos. Y lo que tú decías, es como que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Como que sentémonos y miremos cómo llevar esta fiesta en paz. Y, Total. y esa es una parte también que va muy ligada con algo que dijiste al principio, que es el amor propio, que está de moda, porque es la Ujú, verdad, pero que como que no es tan cierta en el sentido de, oigan, está bien mirarse al espejo y que no le guste a uno lo que ve. No, eso no mm, es el tema. Como que ese no mm, es el verdadero amor propio. El verdadero amor propio es mirarme al espejo, que no me guste lo que veo y aún así recibirme y contenerme desde lo que no me gustó. Porque es sí. imposible que nos guste todo de nosotros, tanto físicamente como interior. Como que, oigan, esa frase de uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, lo mismo aplica para uno mismo. Y el Mm, verdadero amor está en decir, ah, que falla, pero aquí estoy. Venga, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos llevamos mejor? Y creo que ahí hay mm, mucha magia. De hecho, por ejemplo, había algo que me pasaba a mí cuando era religiosa, porque yo creía, pues yo creo en Dios, pero ya no desde la religión. sí. Entonces yo iba a misa todos los domingos y yo soy una persona supremamente grosera, grosera al punto que yo le digo a mi sobrino, perdón, y él me dice, tranquila que yo sé que eres boquisucia, pero sí, yo soy grosera. Pero entonces, ¿qué me pasaba? Yo salía de misa, de comulgar, de todo, me subía al carro, se me atravesaba un carro y yo salía y decía todas las groserías que me sabía y se me ocurrían. Y en ese momento mi pareja me decía como, ¿pero qué estás haciendo? O sea, acabamos de salir de misa y yo decía, totalmente de acuerdo. Pero es porque supuestamente vivimos bajo un estándar y no bajo el nuestro. Mm, Entonces creo que eso es lo más bonito, ¿no? Darnos cuenta que no es que tengamos como varias personalidades, pero que sí tenemos personalidades dentro de lo que nosotros ya somos y que somos, es la parte amable, es la parte espiritual, es la parte que está en duelo, es la parte que está tratando de aprender algo nuevo, es la parte que todavía tiene heridas de la infancia y llegamos y le mm, decimos a cada fragmento, cada personalidad, cada partecita, hablemos, ¿qué necesitas? Y a veces sí. ese que necesitas va a ser, necesito llorar, necesito una torta de chocolate deliciosa, Mm, necesito silencio. Y uno como digamos que gerente de todas esas partes, lo que ujú. realmente debe buscar es poderles dar lo que necesitan cuando no se trata de algo que hace daño, sino que más bien hace bien, ¿no? Total, total, total. Y yo creo que ahí hay una cosa súper curiosa en mi caso y es como darles nombres. Yo creo que es súper efectivo. Digamos, yo tengo dos nombres, me llamo Mónica Lucía y es como mi mejor amiga me dice todo el tiempo, hay que poner la charla entre Mónica y Lucía, que se hablen y que se digan. Y creo que es lo más aterrizado, como a mí me gusta aterrizar mucho las cosas como al plano terrenal, yo lo llamo así como a eso de hablarse con el segundo nombre que ustedes tengan o ponerles nombres. Escribir las personalidades que ustedes puedan tener o como esas fases, como soy una con mi familia, soy otra con mi pareja y todo esto, que como todo eso empieza a dialogar entre sí, cómo construyen un ser. O sea, siento que somos personas tan diversas cada uno que en serio en reducirnos como quién es usted y que uno pueda decir la totalidad de uno es como wow, o sea, de verdad, no sé en qué estado de conciencia esté ese ser, pero que sepa decir todo lo que es enteramente sin dar espacio al otro día que puede ser diferente, como uno se perciba, porque repito, seguimos siendo seres en donde nos reconstruimos cada día y yo siento que cuando uno ya llenó su copa, en cualquier ámbito, no hay más aprendizaje que pueda entrar. Entonces creo que es ahí Ujú. cuando vemos a estas personas en donde llevan tantos años pensando lo mismo. Y es porque
creyeron que esa era la realidad, esas historias, que fue algo que tú y yo discutimos mucho en también una regresión que hicimos, como esas historias que nos contamos y que aparte tienen muchas versiones, esas historias, Total. como que nos hace pensar a nosotros que la versión de nuestra historia, nuestra infancia, solo tiene una perspectiva o una forma de verla, o que nos hace pensar a nosotros que el hoy o como lo hicimos o como o lo que dijimos tiene solo una perspectiva, como que creo que nosotros mismos empezamos a alimentar nuestra narrativa y creo que la clave es ver cómo alimentamos cada narrativa, ¿no? Cómo alimentamos a cada una de esas facetas que tenemos y ahí empezar como a mirar cómo las nutrimos, ¿no? Porque lo que decías es importante, o sea, necesito X, pero si necesitas, no sé, hacerle daño a alguien, pues, o sea, como que acá estamos hablando de un poco de necesidad en cuanto que te des permiso de ser, Ujú. de evolucionar en la medida en donde te reconozcas como individuo, cuando te miras al espejo y dices, no es que hoy no me gusta lo que estoy viendo en el espejo y que eso también esté bien, ¿no? Total. Que es lo que mencionas del amor propio también, que estoy totalmente de acuerdo, como hay tanta ceguera frente al amor propio que creo que ahora nos están como obligando a vernos bonitos todos los días, como igual así te veas inmundo, tienes que verte increíble, es como, eso No, no pasa, o sea, total. eso es más lejano a la realidad, o sea, todavía le estamos apuntando como a estos seres espirituales, hablando desde la espiritualidad, como Jesucristo, Buda, ¿sí? ¿Cuántos? Cuando, pues la verdad es que el 99% de las personas no son ellos, Total. entonces, como a qué le estamos apuntando, quién queremos ser, y como creo que la gran pregunta al final del día es como tú quién quieres ser para ti, ¿no? De acuerdo. Que así como quisieras tener estos padres diferentes, estos amigos diferentes, ¿qué tal si uno hace un sondeo de uno mismo a ver qué quisiera ser para uno, ¿no? Como quién quiero ser y desde esa medida trabajar para llegar allá sin quitar otras cosas, sin quitarse o restringirse en la medida que no pueda hacer otras cosas que digamos todavía no estás llegando como a la meta, ¿no? Como y importante, ¿cuál es la meta, no? Porque yo también creo que peleo mucho con tener una meta de ser este ser magnífico y no permitirse que la vida también te vaya mostrando el camino, ¿no? Que es Total. este mecanismo de control también que tenemos un poco los que iniciamos con todo el tema de espiritualidad, como todo está controlado, todo es esto, todo tiene reglas y todo es fácil, es como la espiritualidad es lo más lejano en mi forma o en mi perspectiva a tener el control o a tener una línea o seguimientos como leyes que te estipulen algo que todos podemos seguir, porque el caso de ninguno es el mismo, ni nuestro contexto lo es. Entonces creo que eso es un poco de ceguera. Total. Y algo que dijiste, yo creo que la gente que se concibe como una sola son personas que lamentablemente surgen de un contexto en el que no existen los opuestos. Es decir, Mm, yo no puedo estar feliz y triste a la vez porque tienes un problema. Yo no puedo ser una persona valiente pero también temerosa. Yo no puedo quererme como soy pero incluso ser gorda. O sea, hay ujú, tantas cosas que nos empiezan a decir que uno dice, no, entonces yo tengo que irme a un lado o al otro. Los contrarios no mm, existen. Cuando realmente ese rompecabezas del que hemos hablado desde el principio y lo que somos, somos piezas que son contrarias, pero que terminan haciendo sentido. Entonces, cuando uno total. entiende que yo puedo ser esta persona que está buscando, por ejemplo, en mi caso, como todo este sentido a la muerte, pero que también le cuestan unas muertes que puede que no sean físicas, pero que también implican, entonces yo en vez de decir como tengo que rechazar esto o lo otro, digo, venga, todo bienvenido, me compongo, o sea, realmente me estructuro. Mm, En vez de sentir que me falta algo y siento que a veces, y es muy probable, lo que nos falta viene de ese rechazo de algo que a lo que nos estamos resistiendo, más de algo que realmente nos falta. Entonces empieza a ujú, cambiar toda esta dinámica y todo este escenario y yo siento que termina pasando eso que tú dices y es, estoy esperando ser este ser magnífico que me imagino sin darme cuenta que ya lo soy, ¿no? Sin darme sí, cuenta que yo en el presente ya he logrado lo que necesito lograr al día de hoy y que no puedo sí, seguir en búsqueda constante de ese futuro porque no lo estoy construyendo mirándolo así, sino en el presente en el que estoy parado. Ya las herramientas que tengo, el conocimiento que tengo,
es lo que necesito aquí. Lo que tú y yo tenemos en este momento es lo que necesitábamos para tener esta conversación hoy, ni más ni menos. Y empezar a verlo Sí. desde ese punto en donde ya no nos exigimos porque hay un deber ser de lo que deberíamos tener, sino porque estamos parados sobre un presente consciente que nos permite construir un futuro consciente también. Pero Sí. entonces siento que también pasa eso y es, y me voy muy atrás, pero siento que algo que nos decías al principio y es cuando tú Mm, pierdes a tu mamá, mm, pierdes una parte tuya y entonces tú dices, ¿y entonces yo quién soy? O sea, como que, ¿a qué estoy jugando yo? Básicamente, esto es mm, un juego, esto es verdad. ¿Para qué me sirve la espiritualidad? ¿Me sirve para algo? ¿Para qué sé hacer todo lo que sé hacer? Esto sí sirve. Y siento que, si bien dudar en el mundo espiritual, la duda cínica no es tan buena, la duda que nos permite ir a lo profundo, sí. Y mm. preguntarnos todas estas cosas es como no desechar, sino ir a lo profundo y entender de qué, o sea, para qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Y entonces Mm. salto a esta pregunta y es, ¿cómo sientes tú, por ejemplo, que estas herramientas que manejas increíblemente, que son la parte de la astrología, con la parte del tarot y muchas otras que yo sé que estás desarrollando, si vemos Mm. el antes y el después, antes de duelo o antes de la pérdida y después de la pérdida, ¿cómo podrías tú pensar que esas se han transformado para ti? Mm, ¿Qué te podría decir sobre eso? Uy, es que creo que esas preguntas que me haces, André, Dios mío, Yo wow. sé. Son Y como, antes de empezar fue como, ¡ah! André, y tú Así, tienes algunas preguntas y vamos conversando. Ahí están. así, yo sé, como, bueno, a lo que fue. Pero creo que eso es lo bonito porque mira que yo ahora estoy segura que cuando terminemos esto, voy con muchos pensamientos muy positivos y muy bonitos para construir. Y Sí, creo que total. eso es chévere, como que darnos cuenta que no estamos haciendo, o sea, al final creo, y yo sé que ambas estamos en la misma onda, y es como puede escucharnos una persona, o sea, nuestros novios, nuestros, Sí. tu esposo y mi novio, y, y que eso sea suficiente, pero lo que nosotros estamos construyendo es más grande que esa audiencia, ¿no? Sí, total, total, total. Estoy totalmente de acuerdo. Igual también me parece un buen ejercicio en todo caso como soltar un poco el timón, ¿no? Y el control de cómo el deber ser, de cómo debe ser un podcast, por ejemplo, Total. o una charla de este estilo. Entonces, súper. Pero bueno, retomando como la pregunta que me haces, André, ¿cómo cambió para mí como estas herramientas que he venido desarrollando? Creo que a verlas más humanas también, Wow. ¿no? Creo que al principio, cuando empecé a estudiar todo esto, literal tenía una meta y mi meta era como reconstruirme totalmente para ser un ser magnífico. No estoy diciendo que no lo sea, atención a eso, pero sí era como que tenía un estándar muy alto hacia mí. O sea, creo yo que a la persona que siempre le he exigido muchísimo es a mí misma, más que a cualquier persona que me rodea. Creo que se me facilita mucho ser más humana con la gente que me rodea y quiero. Soy como mucho más, ven, yo te acojo, no importa qué tengas, entiendo tu punto, más así que conmigo. Entonces creo que una vez pasa lo de mi mamá, entiendo que esa Mónica que era para los demás debía ser consigo misma. Como que entiendo que debo, ahí sí, en palabras de André en una de nuestras sesiones, coger las piedritas que le daba a la gente para dármelas a mí, porque es increíble cómo nosotros tratamos de ayudar a la gente y hablo más desde una perspectiva como de acompañamientos, como lo que hacemos tú y yo, Ujú. de todo lo que, los consejos que podemos dar, de toda la guianza que podemos dar, y una vez nos enfrentamos nosotras como con alguna circunstancia parecida, como que se bloquea nuestra conciencia, como que ahí creo que estar para uno es tan importante y ver cómo hemos estado para los otros, como que eso es reflejo también de quiénes somos, ¿no? Y de quiénes podemos ser para nosotros mismos. Entonces, eso sería la principal, como el principal cambio sería como aterrizar esas herramientas a la disposición mía, más que a la de los demás, porque siempre he pensado, siempre un objetivo mío ha sido ayudar, como a los que pueda ayudar. Desde esta cuestión espiritual fue mucho más cercana porque siempre me gustó como ayudar desinteresadamente, ¿sí? Como no volver de esto, sin decir que sea bueno o malo, pero no volver de esto como algo que sea estresante o que me genere, entonces sea mi única fuente de ingresos o como de este estilo. Nunca fue así, sino más como del disfrute.
no siendo que por disfrutarlo, entonces no voy a hacer mi trabajo un poco más serio o lo que sea, no, sino va desde más una conciencia en donde acompaño porque es un grano que yo quiero dar a las personas con las que esté acompañando, finalmente. Entonces, una vez muere mi mamá, creo que entiendo más que debo coger ese tiempo o esos recursos que le he brindado a otras personas y aplicarlos en mí, porque ya estaban los recursos, fueron cambiando, fui reconociendo muchos, otros todavía me falta por reconocer y sigo trabajando y aún así sí, o sea, como que no pierdo de perspectiva que debo seguir yendo a terapia o debo seguir trabajándome y creo que lo más rico en todo esto es como que finalmente el universo de nosotros mismos es tan amplio, tan gigante, que no tiene fin, literal como un universo, que no hay meta, no hay salida, como es un constante aprendizaje, así como todas las herramientas que hay a disposición. Creo que hay tantas herramientas porque literal hay tantas formas de conocerse a uno mismo que es increíble, o sea, eso es lo que más me llama la atención. Por eso sigo estudiando diferentes herramientas, es como increíble que tantas herramientas tan distintas, sea la astrología, tarot, que no es que sean tan distintas, o sea, como que abarcan los mismos términos, pero es distintos métodos al final del día, numerología, regresiones, como ahí sí, mil cosas más que hay por estudiar te lleven a lo mismo y es como el centro eres tú. Y lo que me decías, que me parece súper poderoso y que uno lo mira mucho en cartas astrales, es cómo eres tú el centro de la rueda, ¿no? Zodiacal, y cómo entre dos signos que son opuestos, pero de la misma forma se complementan, tú estás en el centro y no es ser de un lado o del otro, y es lo que tú me decías ahí, como pues nos decías, como no se trata de pelear con el opuesto, se trata de ver a ambos y utilizar lo que necesitamos de ambos porque por algo existen en nosotros mismos esos opuestos. O sea, desde ahí es que podemos mirar el centro y mirar los dos sin juzgarnos, ¿no? Total, y de hecho ahorita que también hablaba de cómo Lucía era otra parte, o Ujú. sea, Mónica y Lucía son dos personas, que de hecho cuando vi que eras Mónica y Lucía te dije, ay, Lucía, porque uno también Sí. entiende la otra parte de la persona. En mi caso yo no tengo otro nombre, pero logré hacer eso con Ánima, es decir, Ánima es mi mejor versión y que ella exista me da permiso a mí, Andrea, de tener errores, de tener sombras, de tener otra parte, porque ahí es donde yo vierto como toda esa parte mía que es absolutamente normal, pero Ujú. a Animal entrego la luz, como que con ella hago esa parte de transformar y expandir desde ese punto y con Andrea yo sano y de Mm. otra manera y siento que esa parte es como lo más bonito que nos podemos entregar y que aquí también anoté y es sí, definitivamente hay herramientas increíbles, espectaculares. El no conocer una herramienta no te hace como carente de algo, ni mucho menos, porque al final Ujú. es eso, nosotros somos el centro. Las herramientas no funcionarían si no hubiera quien las utilizara o Total. o quien las, como que las prestara como un servicio, ¿no? Ujú. Entonces, si no existiera, yo no te podría decir, tírale el tarot a nadie y miremos qué sale. El tarot Mm. juega con esa persona que está ahí y juega con esa persona que la utiliza. Lo mismo para todo, entonces al final nos damos cuenta que no es como que haya cosas que se encuentran como para hacer resistencia o como para contradecirse, sino que al final son herramientas de conocimiento que dejan en evidencia esa conciencia Mm. universal e individual a la que pertenecemos que tiene toda esta información. Total. Entonces, dale. Y algo importante que quería decirte es como algo que me di cuenta frente a todo el proceso y que todos los días me toca otra vez repetírmelo, es como creo que muchas veces nosotros llegamos a estos, como a estas herramientas, sea por consulta o que empecemos a aprender la herramienta para poder dar consulta a alguien más, es como, es que esa herramienta me va a solucionar algo. Es como que creo que eso es súper clave, Total. porque yo sentía eso antes de la muerte de mi mamá, como esto me va a solucionar todos los temas que yo tengo, cuando nunca, o sea, ni siquiera las personas a las que llamamos terapeutas, psicólogos y todo esto, acompañantes de procesos terapéuticos, no nos van a solucionar nada, porque finalmente es que toca solucionar, ¿no? Uh Y -huh. esto lo hablamos mucho las dos, como con las heridas que uno trae de infancia, de vidas pasadas, y bueno, ya eso va a depender de las creencias de cada quien cuando escuche esto, pero
hay heridas que no se sanan y eso también está bien. Hay heridas que se trabajan y yo creo que eso es como un punto súper clave con todo el proceso espiritual que cualquier ser humano esté llevando y es como no se trata de no volver a sentir nada frente a un tema, No, se trata es de verlo desde otro lugar. Y creo que uno nunca no entiende eso hasta que pasa por una crisis o que ya está muy metido en su proceso de autoconocimiento, que entiende el verdadero como ahí sí, meta, y es valorarse tanto y verse tanto que uno pueda permitirse como esos procesos desde como el autoconocimiento puro, como que en esa orden de ideas sería como nada te va a solucionar, nada te va a quitar todo este peso, nada te va a quitar toda esta herida, está ahí porque te está recordando algo que también hace parte tuyo. exacto. Exacto, pero se siente diferente. Quizás la meta Exacto. no es como no sentir dolor, porque yo siento que sería una mentira grandota que tú hubieras llegado al primer día a consulta y yo te dijera, bueno, ¿estás lista para dejar de sentir dolor? Porque sería como, Sí, ¿sabe qué? Chao. O sea, no, me está mintiendo. Uno nunca va a sí, dejar de sentir dolor, menos por una pérdida de estas, ¿no? Como sí, es imposible y creo que ni siquiera es el objetivo porque siento que de alguna manera el dolor, no el dolor de este que arde, sino el dolor que se siente de una forma diferente, también es un recordatorio de lo que fue. Y no lo digo mm, romantizando el dolor, pero sí creo que en parte es entender que cuando uno sana, es como si uno tuviera una herida y uno pensara que sanar significara que la cicatriz no existiera. sí, Yo sano, yo me caigo, yo soy experta en cayéndome, haciéndome la herida y la herida, o sea, la cicatriz no se va o se mm, toma su tiempo en irse, pero la cicatriz no es sinónimo de no sané, es sí, sinónimo de sané y ese es un recordatorio que sí, todavía tengo presente por la razón que sea y no porque no haya hecho un proceso correcto o no porque esté dañado, sino porque también es parte de nosotros y estoy de acuerdo. También nos pasa a nivel de cuerpo, no sé, uno se cae, se lastima el pie, hace terapia, todo está bien, ya no le duele y de un momento a otro uno medio se tropieza o sin ni siquiera tropezar se le vuelve a doler el pie. Eso no sí, significa que no hiciste bien tus terapias, no. Significa que el dolor apareció. ¿Qué significa ese dolor? Y para eso uno va al médico y para eso uno se toma radiografías y vuelve a abarcar un proceso de sanación porque está bien que las heridas se destapen y por eso esas heridas, como tú decías, no dependiendo de las creencias de cada quien, pueden ser heridas de mi presente, pueden ser heridas de mi infancia, de mi mm, familia o incluso de vidas pasadas que vuelven a surgir para invitarnos a algo que tal sí, vez antes uno diría, pero si ya la trabajé, ¿por qué ahora otra vez? Pero tal vez en ese momento no era el momento de trabajar algo específico de esa herida. Y ahora tenemos exacto. otras herramientas y otros conocimientos y necesitamos abarcarlas. Y está bien, ¿no? Como Mm, lo que decías, hacer las paces con que no se trata de ser un superhéroe blindado al que nada le duele, al que nada le lastima, sino de poder escuchar y también hacer acuerdos con esas heridas, de decir, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué necesitas en este momento? Y partir de ahí para sanarlas. total, total, volverlas amigas como cualquier faceta tuya. O sea, ahí sí tomarlas de la mano e ir viendo qué es lo que nos están pidiendo en cada ciclo que volvemos a esa misma herida. Y también como ver cómo nos hablamos cada vez que vuelven, ¿no? Porque también siento que uno se da muy duro, sobre todo cuando lleva tiempo trabajando en terapia o cosas así como, pero porque está volviendo. Y lo que tú dices con el dolor físico, creo que no hay mejor manera de explicarlo y me da risa pensar como yo tuve un problema de ciática con la pandemia y llevo ya pasó pandemia, ya puedo movilizarme, ya no toca estar encerrados y aún no se ha ido en su totalidad. Y yo creo que me he vuelto tan amiga de la pierna, o sea, ya sé cómo colocarla, cómo hacer, cuántas veces pararme y todo para que no me duela tanto, pero el dolor ahí sigue. Entonces, a eso me refiero con las cicatrices o con las heridas que tengamos. Es lo mismo, es como entre más la conozcamos, más podemos ver cómo ponemos esa pierna o esa herida de una forma u otra para que nos ayude como con nuestro día a día, para que nos enseñe una cosa nueva, para que nos diga, tal vez por ahí no era, era mejor por el otro lado y como aprenderla a escuchar, que creo que ahí empieza también a desarrollarse un montón el proceso de la intuición de cada uno, de ver por dónde hay que ir, cuál es el llamado que uno tiene con distintas cosas que se le van presentando en la vida. Total, de hecho yo estaba pensando que hace poco me pasó
que surgió una herida de la infancia que Sí, si bien no está del todo resuelta, está consciente. Entonces, claro, pasa, la herida sale y las heridas tienen una cosa muy particular y es que ellas tienen la edad que teníamos cuando se hicieron. Entonces, sí, claro, sale esta niña chiquita, berrinchosa, cansona. Y yo digo como, uff, qué pereza. O sea, qué pereza no la reconozco como niñita, pero reconozco una parte mía. Y creo que cambia el concepto cuando uno en vez de decir como estoy herido y ya, es como, ok, o sea, aquí no estoy hablando yo de 30 años, está hablando una niña que está mm, lastimada. Entonces uno mm, empieza lo que tú decías como vengo a hacer acuerdos, vengo a escuchar y a entender entonces que no está malo estar herido, que no se trata como de estar roto cuando alguien dice como estoy roto y ya estoy dañado y no hay nada que hacer, sino que es sí, como listo, o sea, se me abrió esto otra vez, cómo lo atiendo, cómo lo escucho. En mi caso me sirve un montón reconocer esa herida mirándome al espejo. Como que yo me miro al espejo y de repente logro canalizar, por decir así, a esa niña chiquita que está ujú, lastimada por una cosa que para la niña, la mujer de 30 años es absolutamente insignificante, pero a esta niña le duele. Entonces trato de decirle, ok, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sano? Y mm, seguramente en mi caso, por ejemplo, esa niña no ha terminado de salir. Sí, ella siempre va a estar ahí. Entonces van a haber ujú, momentos en los que yo tenga 40, 60, 70, donde de repente esta niña sale, llora, hace pataleta y yo le digo que todo va a estar bien. Y lo ujú, mismo pasa con los duelos y lo mismo pasa con estas pérdidas donde aparentemente sentimos que ya logré manejar esta situación y llega algo que hace clic y de repente nosotros estamos en el día uno en que nos dicen que ese ser querido ya no está, en que algo se total. acaba, en que algo termina. Y eso no significa que todo el camino que hemos recorrido se fue al carajo porque Ujú, estamos otra vez sintiéndonos así, sino que más bien significa que hay una parte consciente de nosotros que ahora está en capacidad de recibir esa herida y de tratarla. Entonces, qué bonito total. saber que entonces ahora hay una parte de nosotros que es como mamá, que es como guía, es una parte sabia, que ahora sí está en capacidad de contener, que de pronto antes no podíamos hacerlo y por eso fuimos guardando y por eso esas heridas se congelaron un rato en el tiempo, ya sea años, siglos, vidas, pero que ahora estamos en capacidad de resolver. Y creo que eso cambia completamente la narrativa de lo que es una herida. Total, total, total. Y creo que también el proceso de adultez como que también está sobrevalorado en el sentido de que nos vendieron como una adultez en donde no íbamos a sentir como niños, en donde la madurez implicaba que íbamos a ser menos infantiles, que éramos más responsables y a la medida que vamos conociendo más personas, no sé si te pasa, pero uno ve como los procesos de los papás de uno, de la gente cercana que tiene ya, no sé, 60 70 años y siguen siendo muy infantiles. Y hablo la infantilidad como desde el proceso que aún todavía no se reconocen a sí mismos y no se permiten ser, porque creo que el nuevo adulto, eso es lo maravilloso de la adultez y como de la madurez. Y me lo dijeron el otro día y fue como, wow, sí, tienes totalmente la razón. Y es cómo nosotros acogemos a ese niño y cómo le permitimos ser lo que tiene que ser, porque ya estamos en un digamos, en una etapa de nuestra vida que nos podemos permitir. O sea, ya no están nuestros papás diciendo, no se puede comer el helado, no le voy a dar helado. Ahora usted se puede dar el helado el día que quiera. ¿Qué va a hacer con eso, no? Ahora nosotros podemos, como adultos, permitirnos ciertas cosas a Sí, cualquier hora del día, pero está en nosotros escoger qué. que Y también está en nosotros también gozarnos nuestra vida, cual niños, pero permitirnos desde qué lugar. Entonces ya tenemos una mayor libertad y creo que eso nunca nos dicen cuando somos niños y vamos a querer ser grandes, ¿no? Como vas a tener más libertad de escoger quién realmente quieres ser. Y como que creo que ahí hay un superpoder como que todo el mundo tiene a su disposición total. y es empezar a navegar el camino y escoger qué camino quieren navegar. Acá nadie está obligando a nadie a nada y sí, hay circunstancias para todo, pero es que es para todo. Pero ustedes eligen todos los días cómo ver esas circunstancias y ahí sí hay, en eso está la libertad. La libertad no está en tener más o menos, en crecer en un lado o en otro. Creo que la libertad es de qué ojos ves tu historia, o sea, desde qué lugar ves esa historia. La vas a cambiar de perspectiva porque esa historia va a seguir. Como creciste va a seguir, pero el que cambia son los ojos o la observación que hacemos nosotros frente a ello.
Total, y creo que ahí está el secreto, como saber que en las manos de uno está la posibilidad de incomodarse un rato para poder darse la oportunidad de ser lo que uno realmente vino a ser, Mm, con sus peros y con sus partes excelentes, pero con ese ser que vino precisamente a retarse, que no vino a ser perfecto, sino que vino a intentarlo una y otra vez sí, y a lograr como su mayor posibilidad, pero no desde la perfección, sino desde ese ser que dice, lo intento todo y lo logro todo también a la manera. Eso ujú, que decías me parece espectacular porque claro, todos crecimos con papás que de hecho el mensaje de mi mamá siempre que es y fue como, no, mi papá desde que era más joven, como él ya es así, no hay nada que hacer y estoy de acuerdo, los adultos son así y no hay mucho que hacer porque ellos crecieron con una sola verdad. mm, Nosotros crecimos con unas opciones ilimitadas de construir nuestra propia verdad, de construir mm, nuestra propia historia y de construirnos y crearnos las veces que queramos. Tenemos la habilidad de sí, morir y renacer infinitas veces y a partir de ahí entonces tener una historia que no solamente es la que nos tocó vivir, porque como tú dices, hay circunstancias, sino que mm, nosotros decidimos qué hacemos con ella y cómo la resignificamos, la reescribimos o escribimos un capítulo nuevo a partir de lo que vivimos. Y ahí está el secreto. Eso es lo que nos va a hacer diferentes a nosotros. Eso es lo que hace diferente la generación en la que nosotros estamos creciendo y la posibilidad que esto nos genera. No significa que todo el mundo esté en el mismo mood, porque hay muchas personas que se quedaron y que todavía están como nuestros papás, pero ujú, creo que el hecho de que haya tanta conciencia y tantas ganas de hacerlo diferente es lo que nos va a cambiar y lo que por fin va a cambiar la idea de carro, casa, beca, familia y todo lo demás para realmente hacer una conciencia, un alto en el camino y decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo hago una unidad? No porque soy uno, sino porque hago acuerdos con todas las partes que me componen y cómo esas mm, partes, las sombras y la parte de luz, me ayuda a construir mi mejor versión, la versión capaz de sanarme a mm. mí e incluso cómo tratamos nosotros de acompañar a otros a sanar, porque no sanamos a otros, sino que les damos la mano para que lo intenten. Total. Y creo que ahí está la magia. Y a mí me parece en lo personal, Moni, espectacular. Yo sé que ya hacías mucho y me hubiera encantado conocerte antes de, pero siento que la Mónica que está hablando conmigo ahora, al igual que la Andrea que está hablando con Mónica, de 7 meses para acá o de un año para acá son personas completamente diferentes que ahora Mm, entienden un poquito más sobre el fin de las herramientas y sobre el poder que hay mm. dentro de cada persona, ¿no? Total, y creo que también una cosa que también entendimos cada una en su camino fue como esas herramientas, cómo nos pueden ayudar a encontrar paz, ¿sabes? Como creo que las herramientas están ahí para nosotras utilizarlas, pero para encontrar paz en ellas. Y paz no me refiero a soluciones de la vida, sino paz me refiero a cierta tranquilidad que contamos con eso, como que podemos contar con eso para un día que no nos sintamos tan bien, que podemos también preguntarles a estas herramientas, ver que podemos, no sé, si podemos preguntarles otro enfoque, cosas de este estilo. Creo que eso también nos ayuda a las herramientas y sobre todo con el tema que tú decías de las etiquetas, creo que toca quitar, que estamos poco a poco quitándonos etiquetas también. Somos como unas cebollas y creo que después de un proceso de crisis es quite etiqueta, quite acá, quite allá, porque nos vendieron también un poco esta idea en espiritualidad y en todo, como el eslogan, ¿quién eres tú? No, pues yo estudié artes visuales, entonces porque estudiaste artes visuales o economía, hola, entonces no eres otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, qué haríamos si siguiéramos estas etiquetas? O sea, si yo siguiera una etiqueta, yo sería solamente un artista, pero entonces no sería astróloga, pero tarotista tampoco, pero tampoco estaría animando. Entonces, somos una pluralidad de cosas que simplemente ponernos etiquetas, así sea para una conversación, es como muy reducido, como reducirnos a lo más básico de nuestro ser. Cuando nosotros nos quitamos etiquetas y simplemente decimos, es que me gusta hacer todas estas cosas y puedo ser muy buena en muchas cosas y muy mala en muchas cosas también, pero de ahí está, ¿no? Y todas esas capas de la cebolla son las que componen finalmente todo lo que venimos a hacer y que vamos yendo y quitando y poniendo otras cosas encima, ¿no?
Total, total. Y lo que a mí más me gusta y más destaco en medio de todo y pues son muchas cosas las que destaco en ti, es como realmente ver que ante algo tan difícil, porque si bien yo lo acompaño, no logro dimensionarlo porque es imposible ponerme en tus zapatos, Mm. lo que lograste hacer y lo que más bien, más que lograste, decidiste hacer a partir de la muerte de tu mamá, aparte de tenerla contigo siempre, que seguramente en eso haremos otro episodio para contar esa Sí. parte, fue como decidir ser mejor, lograr más, expandirte más. En medio de la dificultad, porque seguramente habrá días en los que no dan ganas ni de hacer esto, pero Mm. como que el legado, no tanto el legado, pero la presencia de tu mamá te abre las puertas para que precisamente, como decías, esa cebolla quite capas o incluso sume nuevas, pero como un punto de quiebre tan grande que te implica Mm. cambiar todo y en ese cambio escogiste quedarte con lo mejor o hacer las Mm. paces con lo peor para crear una versión de Mónica que tiene posibilidades infinitas, que creo que de Mm. pronto no era así antes y no es porque tu mamá haya muerto por eso, pero sacar esto de esa muerte es honrarla de una manera que pocos logran hacerlo. Entonces, Mm. para mí por eso es tan especial tenerte, ver tu proceso, que me hayas acompañado en mi propio duelo y saber que sí hay posibilidad y que al final la posibilidad no depende de un factor externo, sino de la decisión que uno toma de qué va a hacer con eso. Mm. Sí, total, total. Y creo que el hecho de cuando muere mi mamá y toda esta transformación, lo que más hace que no sigue, o sea, como no se sigue dejando de transformar es cómo nos fuimos armando la una a la otra en sesiones, pero también cómo yo me fui percibiendo para darme más libertad. Cosas que pasan y que uno no los habla tanto en duelo es ver cómo también esa persona que fallece pues también tenía muchas cosas, ¿no? También era una cebolla con muchas etiquetas y que también eso influenciaba mucho tu capacidad de ser, ¿no? Total. Una vez esa persona se va y la sientes desde otro lugar, que sí lo hablaremos en otra charla, pero uno sí siente a esta persona desde otro lugar y es un lugar desde el amor, literal, desde la total aceptación de tú quién eres y empiezas a entender cómo ya había una total aceptación, aún así, sea como sea la relación que uno tenga con esa persona o con esa crisis que está teniendo, porque lo estoy hablando en todos los ámbitos, pero sí es como entender que hay una mayor libertad para poder ser quien uno es. Total. Entonces, uno decide. Ahí sí, lo que tú dices, con estas crisis creo que uno sí decide y hace lo mejor que puede. Al final del día, yo sí creo que el ser humano vino a hacer lo mejor que podía hacer. Y creo que todas las personas sí tienen esa capacidad grandísima de transformación. Hay personas que se demoran más que otros. Yo en lo personal creo que todavía me falta un montón por descubrir frente a este duelo. Creo que no voy ni en la mitad, como te digo, pero el mayor factor fue la humildad. Y creo que ser humilde con uno, pero con todos los que nos rodean. Y creo que ahora entiendo mucho más sobre la vida gracias a la muerte. O sea, y sí creo que eso me abrió totalmente los ojos a entender lo que significa estar vivos, Total. que una cosa no va sin la otra. De acuerdo, de acuerdo. No, Moni, te doy las gracias por este espacio. Creo que fue una conversación espectacular y de Sí, verdad, gracias por habértelo medido y espero que haya parte 2. sí, yo también, Andrea. Ay, un abrazo enorme a ti, gracias por todo. Y bueno, sabes toda la gratitud que tengo hacia ti y hacia todo tu proceso, ¿no? No, gracias a No hay ti y palabras. espero que quienes también estén muy interesados en conocer toda la magia que Mónica está en capacidad y en disposición de dar, me escriben, yo con muchísimo gusto les paso su contacto, pero ha sido un camino muy bonito de recorrer con ella, con herramientas especiales, pero con un don que va muchísimo más allá de las herramientas. Entonces, gracias por habernos escuchado esta hora larguita y nada, en Instagram yo les respondo lo que quieran, les cuento lo que quieran y gracias por quedarse hasta el final.